Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Carolina, estudiante del curso de Enfoques Clásicos de la Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este video voy a presentar los principios teóricos y metodológicos de dos enfoques clásicos de la psicología, el psicoanálisis y la Gestalt. También abordaré sus objetos de estudio, sus principales aportes del estudio de la mente y la conducta humana y una comparación general entre ambos enfoques. Para iniciar, es importante mencionar que tanto el psicoanálisis como Gestalt surgieron en un momento histórico en el que la psicología buscaba consolidarse como disciplina científica. Cada enfoque propuso una manera diferente de comprender al ser humano, pero ambos coincidieron en algo fundamental. La mente humana no puede explicarse de forma simple, mecánica o superficial. El psicoanálisis surgió a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, principalmente con los aportes de Sigmund Freud. Este enfoque se centró en el estudio de la vida psíquica inconsciente, es decir, en aquellos deseos, recuerdos, conflictos y emociones que no siempre están presentes en la conciencia, pero que influyen en la conducta de las personas. Freud planteó que muchas acciones humanas no se explican solamente por lo que la persona piensa de manera consciente, sino también por conflictos internos que pueden estar reprimidos por esta razón. El psicoanálisis dio gran importancia a la infancia, a los vínculos afectivos tempranos, a los sueños, a los síntomas y a la historia personal del sujeto. Uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis es el inconsciente. Para Freud, el inconsciente contiene deseos, recuerdos y experiencias que han sido reprimidas porque pueden generar angustia o conflicto para la persona. Aunque estos contenidos no sean conscientes, pueden manifestarse mediante sueños, síntomas, lapsus, actos fallidos o formas repetitivas de comportamiento. Otro concepto fundamental es la represión, entendida como un mecanismo mediante el cual la mente mantiene fuera de la conciencia ciertos contenidos dolorosos o conflictos. Sin embargo, estos contenidos no desaparecen, sino que pueden surgir influyendo en la vida emocional y la conducta del sujeto. También se destaca la estructura de la personalidad propuesta por Freud, conformada por el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos y deseos inconscientes. El yo intenta medir entre esos deseos la realidad y las normas sociales. Y el superyo representa las normas ideales y prohibiciones interiorizadas. Esta estructura permite entender que la conducta humana muchas veces está atravesada por tensiones internas. En cuanto a la metodología del psicoanálisis, utiliza técnicas como la asociación libre, la interpretación de los sueños, el análisis de la transferencia y la escucha clínica. La asociación libre consiste en permitir que la persona exprese sus pensamientos y recuerdos y emociones sin censura. La interpretación de los sueños busca comprender los significados ocultos de los contenidos oníricos. La transferencia permite analizar cómo el paciente proyecta en la terapeuta sentimientos o formas de la relación relacionadas con figuras importantes de su vida. De esta manera, el objeto de estudio del psicoanálisis puede definirse como la vida psíquica inconsciente del sujeto. Su aporte principal a la psicología fue mostrar que la mente humana no se reduce a lo visible ni a lo racional, sino que está marcada por procesos profundos, conflictos internos, deseos reprimidos y experiencias tempranas. Ahora bien, el segundo enfoque trabajado es la Gestalt, una corriente psicológica que surgió en la Alemania a comienzos del siglo XX. Sus principales representantes fueron Max Westheimer, Wolf Kohler, Kurt Hofstadter. En esta actividad se tomó como autor principal a Max Westheimer, reconocido por sus estudios sobre la percepción y el fenómeno PIP.
La Gestalt nació como una crítica a las teorías que intentaban explicar la mente dividiéndola en elementos simples. Para este enfoque, la experiencia humana debe comprenderse como una totalidad organizada. Sus principios más conocidos afirman que el todo es más que la suma de sus partes. Esto quiere decir que no percibimos la realidad como fragmentos separados, sino como formas, estructuras y configuraciones completas que tienen sentido. Un ejemplo sencillo de esto ocurre cuando observamos una imagen. No vemos solamente líneas, colores o puntos separados, sino una figura completa. La mente organiza la información para darle significado. Por eso la Gestalt estudia cómo las personas perciben, organizan y comprenden la realidad. Entre los principios más importantes de la Gestalt se encuentra la figura fondo, la proximidad, la semejanza, el cierre, la continuidad y la pregnancia. El principio de figura fondo explica cómo distinguimos un elemento principal dentro de un contexto. La proximidad señala que tenemos a un grupo, agrupar elementos cercanos. La semejanza indica que agrupamos elementos parecidos. El cierre muestra que la mente completa figuras incompletas y la continuidad permite seguir formas o líneas de manera ordenada. Y la pregnancia se relaciona con la tendencia a percibir las formas de la manera más simple, estable y organizada posible. Desde el visto metodológico, la Gestalt se interesó por el estudio de la experiencia directa, la percepción y la organización de los fenómenos psicológicos. A diferencia del psicoanálisis que se dirige hacia los contenidos inconscientes y la historia personal, la Gestalt se centra más en la experiencia consciente y en cómo la persona organiza lo que percibe en el presente. En el campo terapéutico, especialmente con los aportes posteriores de Fritz Perls y Laura Perls, la terapia Gestalt se enfocó en el aquí y el ahora, el darse cuenta, la responsabilidad personal y la integración de pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Esta mirada permitió comprender al ser humano de manera integral, atendiendo no solo a lo que piensa, sino también a lo que siente, percibe y experimenta en el momento presente. El objeto de estudio de Gestalt puede definirse como la experiencia consciente organizada, especialmente la percepción y la manera en que la mente estructura la realidad. Su aporte principal a la psicología fue demostrar que la mente no recibe la información de manera pasiva, sino que la organiza afectivamente para construir sentido. Al comparar ambos enfoques, se pueden identificar diferentes importantes. El psicoanálisis se centra en el inconsciente, los conflictos internos, la historia infantil y los síntomas. Su mirada es más profunda y retrospectiva, porque busca comprender cómo el pasado influye en el presente del sujeto. La Gestalt, en cambio, se enfoca en la percepción, la conciencia y la experiencia presente. Su mirada es más fenomenológica porque se interesa por cómo la persona organiza su experiencia aquí y ahora. También se diferencia en sus métodos. El psicoanálisis utiliza la escucha clínica, la asociación libre, la interpretación de los sueños y el análisis de la transferencia. La Gestalt trabaja desde la experiencia directa, la observación de la percepción, el darse cuenta y la integración de la experiencia. Sin embargo, existen también puntos en común. Ambos enfoques rechazan una visión reduccionista al ser humano. El psicoanálisis no reduce la conducta a la observable, porque considera que existen procesos inconscientes. La Gestalt tampoco reduce la mente a partes aisladas, porque afirmar que la experiencia debe comprenderse como una totalidad. Por esa razón, los dos enfoques siguen siendo importantes para la psicología. En conclusión, el psicoanálisis y la Gestalt son enfoques clásicos que permitieron ampliar la forma de entender la mente y la conducta humana. Aunque tienen objetos de estudios diferentes, ambos aportan herramientas valiosas para comprender el sujeto de manera más completa. El psicoanálisis permite mirar la profundidad de la vida psíquica, mientras que el Gestalt permite comprender cómo la mente organiza la experiencia y le da el sentido a la realidad. Desde mi punto de vista, estos dos enfoques siguen siendo relevantes porque invitan a estudiar al ser humano desde su complejidad, reconociendo que la conducta no puede explicarse únicamente desde lo visible, sino también desde la historia,
la percepción, la conciencia, las emociones y los significados que cada persona construye. Es que la mente y cada persona tienen un mundo distinto y todo el mundo tiene formas de ver la realidad de mil maneras, por eso la realidad de alguien no es la misma realidad de la otra persona. Y es muy bonito todo esto que han estudiado, que estudiaron todos estos grandes psicólogos, psicoanalistas que nos han hecho entender un poquito más la mente humana que es tan compleja. Muchas gracias por su atención.